Nunca pensé que volvería a tener 18 años. Cuando abrí los ojos aquella mañana y vi el calendario marcando el año 2012, mi corazón casi se detiene. No era un sueño. Había regresado. Había regresado exactamente 3 meses antes de que todo comenzara, antes de que el mundo que conocíamos se desmoronara en cenizas y caos. Me levanté de la cama temblando, no por el frío, sino por los recuerdos que inundaban mi mente como un tsunami imparable. Recordaba cada detalle de mi vida anterior, cada error, cada traición, cada momento de dolor. Y sobre todo, recordaba a Sofía. Mi querida cunada Sofía, con su sonrisa perfecta y sus palabras envenenadas. En mi vida pasada, Sofía había sido la esposa de mi hermano mayor, Ricardo. Cuando el apocalipsis llegó, cuando esas criaturas emergieron de las grietas en la tierra y el cielo se tiñó de un rojo enfermizo, nuestra familia intentó sobrevivir junta. Pero Sofía tenía otros planes. Ella sabía algo que nosotros no sabíamos. Había conseguido información privilegiada sobre los refugios gubernamentales, sobre las zonas seguras, sobre los suministros ocultos. Y lo guardó todo para ella. Recuerdo el día en que nos abandonó. Fue 2 semanas después del colapso, así llamábamos al inicio del fin del mundo. Las criaturas, esos seres que parecían salidos de nuestras peores pesadillas, habían diezmado a la mitad de la población. Nosotros nos escondíamos en el sótano de nuestra casa familiar, racionando la poca comida que teníamos. Ricardo estaba herido, había protegido a mamá de una de esas cosas y había pagado el precio. Necesitábamos medicinas desesperadamente. Sofía dijo que iría a buscar ayuda. Nunca regresó. Más tarde descubrí que había usado un objeto que le habían dado, una pulsera antigua de jade con inscripciones extrañas. No era una pulsera común. Era un artefacto de intercambio de destino, algo que apareció junto con el apocalipsis, objetos místicos que otorgaban poderes inexplicables a quienes sabían usarlos. Esa pulsera le permitió a Sofía transferir su mala suerte, su karma negativo, a otra persona. Y esa persona fui yo. Mientras ella prosperaba en un refugio de lujo, rodeada de seguridad y comodidades, yo enfrenté el infierno. Vi morir a Ricardo por falta de medicinas. Vi a mamá consumirse de hambre. Vi a papá sacrificarse para que yo pudiera escapar de una horda de criaturas. Sobreviví 5 años en ese mundo destruido, cada día más difícil que el anterior, cargando con una mala suerte inexplicable que atraía el peligro hacia mí como un imán. Hasta que finalmente, en una emboscada de saqueadores, todo terminó. Pero en lugar de encontrar la oscuridad eterna, desperté aquí. En mi habitación. En mi cama. Con 18 años otra vez. Bajé las escaleras de casa sintiendo el peso de 2 vidas sobre mis hombros. Mamá estaba en la cocina preparando el desayuno, tan llena de vida y alegría como la recordaba. Papá leía el periódico en la mesa. Ricardo llegó poco después con Sofía del brazo, ambos sonrientes. Acababan de anunciar su compromiso hacía 2 semanas. Buenos días, dormilón, me saludó Ricardo con esa sonrisa de hermano mayor que tanto había extrañado. Pensé que dormirías hasta el mediodía. Sofía me dedicó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hola, Mateo. ¿Te ves cansado? ¿Dormiste bien? La miré fijamente, buscando alguna señal de reconocimiento, alguna evidencia de que ella también había regresado en el tiempo. Pero sus ojos estaban vacíos de cualquier conocimiento del futuro. Solo yo recordaba. Solo yo sabía lo que vendría. Dormí perfectamente, respondí con calma, obligándome a sonar normal. Durante el desayuno, observé a Sofía con atención. Ella actuaba como siempre lo había hecho antes del apocalipsis, dulce, atenta, la nuera perfecta. Ayudaba a mamá, elogiaba la comida de papá, miraba a Ricardo con adoración. Era una actuación magistral. Pero yo conocía la verdad. Conocía el monstruo que se escondía detrás de esa máscara. Después del desayuno, subí a mi habitación y comencé a planear. Tenía 3 meses antes de que el colapso comenzara. 3 meses para prepararme, para salvar a mi familia, para asegurarme de que esta vez las cosas fueran diferentes. Pero primero, necesitaba lidiar con Sofía. El problema era la pulsera. Ese maldito artefacto de intercambio de destino. En mi vida anterior, Sofía lo había obtenido de una anciana misteriosa que vendía antigüedades en el mercado apenas una semana antes del apocalipsis. La anciana le había explicado su poder. La pulsera podía transferir el destino negativo de quien la usara a otra persona, simplemente colocándola cerca de su objetivo durante 7 noches consecutivas. Sofía la había puesto debajo de mi cama sin que yo lo supiera. Cuando el apocalipsis llegó, todo su karma negativo, toda su mala suerte, se había transferido a mí. Necesitaba esa pulsera. Y esta vez, yo sería quien la usaría. Los días siguientes los dediqué a investigar.
Visité el mercado de antigüedades, buscando a la anciana. La encontré en el mismo puesto que recordaba, rodeada de objetos extraños y curiosos. Era pequeña, encorvada, con ojos que parecían ver mucho más de lo que mostraba. Tú, dijo cuando me vio, y su voz sonó como hojas secas rozando piedra. Tú llevas el peso de 2 vidas. Me quedé helado. Toma. He visto muchas cosas en mis años, muchacho. ¿Y tú? Tú hueles a tiempo roto. Has caminado por caminos que aún no existen. Se inclinó hacia adelante. ¿Buscas venganza o redención? Justicia, respondí firmemente. Busco justicia. La anciana sonrió, mostrando dientes amarillentos. La línea entre ambas es más delgada de lo que crees. Rebuscó entre sus objetos y sacó una caja de madera oscura. Dentro, reposaba la pulsera de jade. Es tuya. 400 pesos. No va a preguntarme para qué la quiero. No necesito preguntarlo. El universo tiene formas de equilibrar las balanzas. Solo recuerda, muchacho, el karma es un círculo. Lo que envías, regresa. Siempre regresa. Pagué y tomé la pulsera. El jade estaba frío al tacto, y podía sentir una energía extraña pulsando en su interior. Era real. Todo era real. Durante la siguiente semana, estudié a Sofía cuidadosamente. Descubrí que visitaba nuestra casa con frecuencia, a veces quedándose a dormir en la habitación de invitados cuando Ricardo tenía que trabajar hasta tarde. Era perfecto. Demasiado perfecto. Esperé el momento adecuado. Una noche, cuando Sofía se quedó a cenar y Ricardo anunció que tendría que trabajar en un proyecto urgente durante varios días, supe que era mi oportunidad. Sofía se quedaría en casa, en la habitación de invitados que estaba justo al lado de la de Ricardo. Esa noche, después de que todos se durmieran, me deslicé silenciosamente por el pasillo. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que me delatara. Entré a la habitación de Ricardo con movimientos de fantasma. Él dormía profundamente, ajeno a todo. Me arrodillé junto a su cama y, con manos temblorosas, coloqué la pulsera de jade en el suelo, deslizándola completamente debajo del colchón, justo donde nadie podría verla pero lo suficientemente cerca para que hiciera efecto. El intercambio de destino requería 7 noches. Por 7 noches consecutivas, esa pulsera estaría ahí, transfiriendo silenciosamente todo el karma negativo de Sofía a Ricardo. O eso creería el universo. Pero yo había hecho algo más, algo que la anciana me había sugerido con una mirada cómplice. Había atado un mechón de cabello de Sofía a la pulsera, uno que había robado discretamente de su cepillo. La pulsera no sabía distinguir entre proximidad física y conexión de ADN. Para el artefacto, Ricardo y Sofía eran uno mismo. Y si el karma negativo no podía ir a Ricardo porque técnicamente no era su destino original, rebotaría directamente de vuelta a su verdadera dueña multiplicado. Era un truco arriesgado, pero la anciana me había asegurado que funcionaría. El universo no tolera tramposos, me había dicho. Si alguien ya usó la pulsera para robar un destino, intentar usarla de nuevo creará un efecto rebote. Todo lo que hizo, todo lo que planeó, se volverá contra ella con el doble de fuerza. Durante los siguientes días, observé y esperé. Al principio, nada parecía cambiar. Sofía seguía siendo la misma, dulce y manipuladora. Pero entonces, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Cosas que reconocí de mi vida anterior. En el tercer día, Sofía tropezó en las escaleras de casa, torciéndose el tobillo. Algo que nunca había sucedido antes. En el cuarto día, recibió una llamada de su trabajo informándole que habían cometido un error en su último pago y tendrían que deducir una cantidad significativa. En el quinto día, su auto no arrancó y perdió una entrevista importante para una promoción que había estado buscando. Para el sexto día, podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Sofía no era estúpida. Sabía lo que significaba cuando la mala suerte comenzaba a acumularse. Lo había visto antes, me había visto mi sufrir por ello. Empezó a revisar sus cosas obsesivamente, buscando la pulsera que había guardado cuidadosamente para el momento adecuado. Pero no la encontraría, porque yo la tenía. La séptima noche llegó. Me senté en mi habitación, escuchando los sonidos de la casa. Sofía estaba en la habitación de invitados, y podía oír su llanto suave a través de las paredes. Ricardo intentaba consolarla, confundido por el súbito cambio en la suerte de su prometida. A la medianoche exacta, sentí un cambio en el aire. Era como si algo invisible se hubiera reconfigurado en el tejido de la realidad. El intercambio estaba completo. El karma había encontrado su camino de regreso a casa. Me deslicé nuevamente a la habitación de Ricardo y recuperé la pulsera. Estaba caliente ahora, casi ardiendo, y las inscripciones brillaban con un resplandor tenue.
La guardé en mi mochila junto con otros suministros que había estado acumulando: linternas, cuchillos, agua embotellada, alimentos no perecederos. La preparación para el apocalipsis requería más que solo venganza. Los días siguientes fueron fascinantes de observar. La mala suerte de Sofía se intensificó exponencialmente. Su cuenta bancaria fue hackeada y vaciada. Recibió una demanda legal de un antiguo socio comercial. Su apartamento sufrió una inundación que destruyó la mayoría de sus pertenencias. Y lo más importante, comenzó a tener pesadillas. Las mismas pesadillas que yo había tenido en mi vida anterior, visiones del apocalipsis que se aproximaba. Pero a diferencia de antes, cuando ella había usado ese conocimiento para prepararse egoístamente, ahora estaba paralizada por el miedo. La mala suerte la seguía tan de cerca que cualquier intento de prepararse fracasaba. Cada compra de suministros se perdía o robaban. Cada contacto útil que intentaba hacer se alejaba misteriosamente. Era como ver a alguien luchar contra corriente en un río embravecido. Ricardo, mi noble hermano Ricardo, se mantuvo a su lado durante todo esto. Intentó ayudarla, apoyarla, pero incluso él comenzó a notar que algo no estaba bien. La tensión entre ellos creció. Las peleas se hicieron más frecuentes. 2 semanas antes del colapso, Sofía apareció en mi puerta. Se veía destrozada, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. Y probablemente no lo había hecho. Mateo, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. A solas. La dejé entrar a mi habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Se sentó en mi cama, las manos temblando. Algo está mal, susurró. Algo está terriblemente mal. Tengo estas visiones, estos sueños sobre el fin del mundo. Criaturas emergiendo de la tierra, el cielo volviéndose rojo, gente muriendo por todas partes. Me miró con ojos desesperados. Y siento como si el universo mismo estuviera en mi contra. Como si cada paso que doy me llevara más cerca del desastre. Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Porque tú eres el único que no me mira como si estuviera loca. Hay algo en tus ojos, Mateo. Es como si supieras algo. Se inclinó hacia adelante. Por favor. Si sabes algo, si hay algo que pueda hacer, dímelo. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de compasión. Frente a mí estaba una mujer rota, aterrorizada, enfrentando un destino que no entendía. Pero entonces recordé. Recordé a Ricardo muriendo en mis brazos, pidiendo por Sofía con su último aliento. Recordé a mamá llorando por comida que no teníamos. Recordé a papá sacrificándose mientras Sofía vivía cómodamente en su refugio robado. El karma, dije finalmente, es un círculo. Lo que envías, regresa. Siempre regresa. Sus ojos se agrandaron con reconocimiento y horror. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre la pulsera? ¿Sobre tu plan de usarla cuando llegara el apocalipsis que has estado soñando? ¿Sobre cómo pensabas transferir tu mala suerte a alguien más para poder sobrevivir mientras otros morían? Me levanté, mirándola desde arriba. Lo sé todo, Sofía. Absolutamente todo. Eso es imposible. Yo nunca le dije a nadie sobre la pulsera. Su voz se quebró. ¿Fuiste tú? ¿Hiciste esto de alguna manera? Digamos que el universo tiene formas de equilibrar las balanzas. Intentaste hacer trampa al destino, Sofía. Intentaste robar la buena fortuna de otros para ti misma. Y ahora, estás pagando el precio. Se levantó bruscamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tienes que ayudarme. Por favor. Sé que no soy perfecta, sé que he cometido errores, pero no merezco esto. Nadie merece esto. Mi hermano no merecía morir. Mi madre no merecía pasar hambre. Mi padre no merecía sacrificarse. Pero en la línea de tiempo que tú creaste con tu egoísmo, eso es exactamente lo que sucedió. Crucé los brazos. Así que no, Sofía. No voy a ayudarte. Vas a enfrentar lo que viene sola, tal como me hiciste enfrentar a mí. Salió de mi habitación corriendo, sollozando. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Usé las siguientes 2 semanas para preparar a mi familia. No podía decirles directamente sobre el apocalipsis porque sonaba demasiado loco, pero sí pude convencerlos de que empezáramos a almacenar suministros de emergencia por si acaso. Papá, siempre práctico, estuvo de acuerdo. Mamá siguió la corriente. Ricardo, preocupado por Sofía y sus crecientes problemas, apenas prestó atención. También usé el conocimiento de mi vida anterior para preparar un refugio secreto. Había un antiguo búnker militar abandonado a las afueras de la ciudad que yo había descubierto años después del colapso en mi línea de tiempo anterior.
Esta vez, lo encontré antes y lo convertí en nuestro plan de escape, llenándolo con suministros, armas y todo lo que necesitaríamos para sobrevivir los primeros meses críticos. Y entonces llegó el día. El 3 de marzo de 2013. El día que el mundo terminó. Comenzó con los temblores. No terremotos normales, sino algo más profundo, más antinatural. El suelo mismo parecía estar retorciéndose con agonía. Luego vinieron las grietas, fisuras enormes que se abrieron en las calles, en los edificios, en la tierra. Y de esas grietas emergieron las criaturas. Nunca he encontrado las palabras adecuadas para describirlas. Eran como si alguien hubiera tomado las partes más horribles de diferentes animales y las hubiera fundido en algo completamente ajeno. Algunas tenían demasiadas patas. Otras, demasiados ojos. Todas eran letales. Pero esta vez, estaba preparado. Cuando comenzó el pánico, reuní a mi familia y los guié hacia el búnker. Papá cargó a mamá, que estaba en shock. Ricardo me seguía de cerca, gritando constantemente por Sofía, a quien no podíamos encontrar. Las calles eran un caos de gritos, fuego y sangre. Las criaturas atacaban indiscriminadamente, arrastrando personas hacia las grietas. El cielo se había vuelto de ese rojo enfermizo que había atormentado mis sueños durante años. Era exactamente como lo recordaba, solo que esta vez, yo tenía el control. Llegamos al búnker justo cuando una de las criaturas más grandes que había visto apareció al final de la calle. Era del tamaño de un autobús, con tentáculos que se retorcían y una boca llena de dientes concéntricos. Cerré la puerta del búnker justo a tiempo, el sonido de sus golpes resonando contra el metal reforzado. Dentro, en la seguridad relativa del búnker iluminado por lámparas de emergencia, mi familia finalmente pudo procesar lo que estaba sucediendo. Mamá lloraba en los brazos de papá. Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenemos que volver por Sofía, insistía una y otra vez. No podemos dejarla ahí afuera. Ella me necesita. Ricardo, dije con calma, aunque mi corazón dolía por él. No hay forma de volver ahí afuera ahora. Sería un suicidio. Es mi prometida. No voy a abandonarla. Su voz se quebró. Tú no entiendes. Ella ha estado pasando por tanto últimamente. Necesita ayuda. Me necesita. Lo abracé, sintiendo sus sollozos contra mi hombro. Lo siento, hermano. Lo siento mucho. Pasamos los siguientes días en el búnker, escuchando los sonidos del mundo destruyéndose sobre nosotros. Gritos distantes. Rugidos de criaturas. Explosiones ocasionales. Era un concierto del apocalipsis. Pero dentro de nuestro refugio, estábamos seguros. Yo había aprendido de mi vida anterior. Sabía qué esperar, cuando las criaturas eran más activas, cuando era más seguro salir a buscar más suministros. Guié a mi familia a través de cada etapa con una confianza que los confundía pero por la cual estaban agradecidos. Una semana después del colapso, cuando salimos en una misión de reconocimiento, encontramos a Sofía. O lo que quedaba de ella. Estaba en lo que había sido un supermercado, escondida detrás de un estante caído. Había sobrevivido, pero apenas. Estaba demacrada, herida, con la ropa desgarrada y los ojos salvajes de terror. Cuando nos vio, especialmente cuando me vio a mí, algo en su expresión cambió. Reconocimiento. Y horror. Tú, susurró mientras Ricardo corría hacia ella para ayudarla. Tú sabías que esto iba a pasar y no me advertiste. Te advertí, respondí fríamente. Te dije que el karma era un círculo. No es mi culpa que no entendieras el mensaje. Ricardo nos miró confundido mientras ayudaba a Sofía a ponerse de pie. ¿De qué están hablando? Tu hermano, dijo Sofía con voz temblorosa, sabía que el apocalipsis venía. Me lo dijo. Y me dejó afuera para morir. Eso no es verdad, intervine antes de que Ricardo pudiera reaccionar. Le dije que algo malo podría pasar. Igual que le dije a toda la familia. No es mi culpa que tú estuvieras demasiado ocupada lidiando con las consecuencias de tus propias acciones como para escuchar. La tensión era palpable, pero no había tiempo para discutir. Más criaturas se acercaban, atraídas por nuestras voces. Tuvimos que volver al búnker rápidamente. Los meses siguientes fueron difíciles, pero manejables. Con mi conocimiento del futuro, pude guiar a mi familia hacia recursos ocultos, evitar peligros que yo sabía que vendrían, e incluso comenzar a desarrollar las habilidades que algunos sobrevivientes manifestaban en esta nueva realidad. Porque ese era el otro aspecto del apocalipsis que no había mencionado, los poderes. Aproximadamente 1 de cada 100 sobrevivientes desarrollaba habilidades especiales, probablemente relacionadas con la misma energía misteriosa que había traído las criaturas. En mi vida anterior,
Yo nunca había desarrollado ningún poder, cargado como estaba con el karma negativo de Sofía. Pero esta vez era diferente. Descubrí mi habilidad un mes después del colapso, cuando una criatura nos emboscó durante una salida de suministros. Instintivamente extendí mi mano hacia ella, y algo salió de mí. Una onda de energía pura que golpeó a la criatura y la lanzó hacia atrás como si hubiera sido golpeada por un camión. Mi familia me miró asombrada. Incluso Sofía, que había estado silenciosa y retraída desde que la rescatamos, mostró sorpresa. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Ricardo, con los ojos brillantes de asombro. No lo sé, mentí. Pero sí lo sabía. Era el resultado de haber equilibrado las balanzas kármicas. El universo me había devuelto lo que Sofía me había robado, y más. Practiqué en secreto durante las siguientes semanas, desarrollando mi control sobre esta nueva habilidad. Descubrí que podía hacer más que solo empujar cosas. Podía sentir las energías a mi alrededor, manipularlas, moldearlas. Era como si el universo mismo respondiera a mi voluntad. Y no era el único. Papá desarrolló una resistencia sobrehumana, su cuerpo volviéndose casi impermeable al daño. Mamá descubrió que podía curar heridas menores con el tacto. Incluso Ricardo manifestó la habilidad de sentir peligro antes de que llegara, una especie de precognición limitada. Sofía, por otro lado, no desarrolló ningún poder. De hecho, su mala suerte continuó. Cada vez que salíamos como grupo, ella era quien atraía la atención de las criaturas. Cada vez que buscábamos recursos, ella era quien tropezaba o cometía errores que nos ponían en peligro. Se volvió una carga, y todos lo sabían, incluso Ricardo. La relación entre ellos se deterioró rápidamente. Las peleas eran constantes. Ricardo la culpaba por los peligros que enfrentábamos. Ella lo culpaba por no protegerla lo suficiente. Era doloroso de ver, pero también era necesario. Ricardo necesitaba ver la verdad sobre la mujer con la que había planeado casarse. 6 meses después del colapso, cuando nuestra comunidad de sobrevivientes había crecido a unas 20 personas que habíamos rescatado y acogido en nuestro búnker expandido, Sofía finalmente se quebró. Fue durante una reunión del grupo, donde estábamos discutiendo estrategias para una expedición importante a una instalación militar que yo sabía que contenía armas y suministros valiosos. Sofía había estado callada durante toda la reunión, pero de repente se puso de pie. «Todo esto es culpa de Mateo», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Él sabía que esto iba a pasar. Lo sabía y no nos advirtió a tiempo. Me dejó sufrir. Me dejó casi morir. El silencio llenó la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Es verdad, dije calmadamente, para sorpresa de todos. Sabía que algo malo iba a pasar. Tenía, llámalo una premonición. Visiones del futuro. Y sí, intenté advertirles a todos, incluyendo a Sofía. Mentira, gritó ella. Tú sabías exactamente qué iba a pasar y me dejaste fuera deliberadamente. ¿Por qué haría eso?, pregunté, mirándola directamente. ¿Qué razón tendría para querer que sufrieras específicamente? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Porque no podía decir la verdad. No podía admitir frente a todos que había planeado usar la pulsera para robar el destino de alguien más. No podía revelar que había intentado hacer trampa al universo mismo. Tal vez, continué, el problema no es lo que yo sabía o dejé de saber. Tal vez el problema es que tú estabas tan consumida por tus propios planes egoístas que no pudiste ver las advertencias que estaban frente a ti. Tal vez el problema es que cuando tuviste la oportunidad de prepararte, de ayudar a otros, elegiste el camino de la cobardía y el egoísmo. No sabes nada sobre mí. Sus ojos estaban salvajes ahora, llenos de lágrimas y rabia. Sé más de lo que crees. Sé sobre la anciana en el mercado. Sé sobre el objeto que compraste. Sé sobre tu plan. Dejé que mis palabras se asentaran. Y el universo también lo sabe. Por eso estás donde estás ahora. Sofía se derrumbó entonces, cayendo de rodillas mientras sollozaba incontrolablemente. Ricardo se acercó a ella, pero esta vez no para consolarla, sino con una expresión de confusión y sospecha. ¿De qué está hablando, Sofía?, preguntó. ¿Qué objeto? ¿Qué plan? Entre sollozos, toda la verdad finalmente salió. Sofía confesó sobre la pulsera, sobre sus intenciones de usarla, sobre cómo había planeado salvar solo a ella misma cuando llegara el apocalipsis. No mencionó que había planeado usarla específicamente en mí, probablemente porque incluso en su estado quebrado, se daba cuenta de lo monstruoso que sonaba. La reacción del grupo fue de disgusto y traición. Pero más que eso, fue de comprensión. Finalmente entendían por qué Sofía había sido tan desafortunada, porque el peligro la seguía como una sombra. El universo estaba cobrando su deuda. Ricardo se alejó de ella,
con el corazón claramente roto pero también lleno de desilusión. No te conozco, dijo en voz baja. Pensé que te conocía, pero estaba enamorado de una mentira. Los días siguientes fueron sombríos. Sofía fue aislada socialmente dentro del grupo. Nadie confiaba en ella. Nadie quería trabajar con ella. Se había convertido en un paria, y aunque parte de mí sentía satisfacción por su caída, otra parte, la parte que todavía era el Mateo que había sido criado por padres amorosos, sentía una punzada de piedad. Fue mamá quien finalmente me buscó para hablar sobre Sofía. Nos sentamos juntos en una de las habitaciones más tranquilas del búnker, lejos de los demás. Hijo, comenzó con esa voz suave que siempre usaba cuando quería hablar sobre algo importante. Sé que hay una historia entre tú y Sofía que no entiendo completamente. Pero también sé que eres un buen hombre. Un hombre compasivo. Mamá, ¿ella intentó? Lo sé. O al menos, sé lo suficiente. Me tomó la mano. Pero mantener el odio en tu corazón, mantener la venganza como tu motivación, te comerá por dentro. Ya has equilibrado las balanzas. Ella está pagando por lo que hizo. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de hombre quieres ser en este nuevo mundo? Sus palabras me persiguieron durante días. Tenía razón, por supuesto. Mamá siempre tenía razón sobre estas cosas. Yo había logrado mi venganza. Había salvado a mi familia. Había cambiado el futuro. ¿Pero ahora qué? ¿Pasaría el resto de mi vida definido por lo que Sofía me había hecho en una línea de tiempo que ya no existía? Tomé una decisión. Busqué a Sofía una tarde, cuando ella estaba sola en una de las habitaciones de almacenamiento, organizando suministros. Levantó la vista cuando entré, sus ojos mostrando miedo instintivo.